Buenas, buenas. Ahí terminamos de explicar el último tema. Cuando ingresen todos. Mm. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo que tenemos que ver ahora son derivadas parciales para funciones compuestas, se llama. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener una función, vieron que es la función f, que se escribe como z igual a f de xy. Vieron que esta función depende de x y de y. Depende de x y de y. Y después, ¿qué pasa? X e y a su vez dependen de una última variable que sería la t. X es g de t e y es h de t. Entonces, nosotros tenemos que hacer la derivada de z con respecto a la última variable, que sería la t. Entonces, para eso hay que aplicar esta fórmula. La fórmula, ¿qué es lo que me dice? La derivada de z con respecto a la primera variable, que sería la x, por la derivada de x con respecto a la última variable, que sería la t, más la derivada de z con respecto a la segunda variable, que sería la y, por la derivada de y con respecto a la última variable, que sería la t. Ahora, ¿cómo es que se demuestra esta fórmula? Ponemos acá demostración y partimos de la fórmula de la diferencial. Vieron que la fórmula de la diferencial es diferencial de z igual a z' con respecto a x por diferencial de x más z' con respecto a y por diferencial de y. Después, ¿qué hacemos? Dividimos cada término por diferencial de t. Acá dividimos por diferencial de t, por diferencial de t, por diferencial de t. ¿Por qué hacemos eso? Porque dz dividido dt es la derivada de z con respecto a t. Dx dividido dt es la derivada de x con respecto a t. Y dy dividido dt es la derivada de y con respecto a t. Bueno, pero lo que nosotros vamos a usar es esta fórmula que está acá. Entonces, ¿cómo se hace? Acá tenemos el ejercicio 7. Dice, dada la función f, tal que f de x es igual a 4x² más 5y al cuadrado,
siendo x igual a 3t al cuadrado más 1 e y igual a 6t. Dice, hallar la derivada de f con respecto a t. Después, obtener la derivada de f con respecto a t para t igual a 2. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Para hallar la derivada de f con respecto a t, primero tenemos que poner la fórmula. La fórmula es esta que está acá. La fórmula dice así, z' con respecto a t es la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. ¿Y nosotros qué hacemos después? Después hacemos lo que nos pide la fórmula. Tenemos que hacer la derivada de z con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x me quedaría 8x y acá 0 me queda 8x. La derivada de x con respecto a t, si yo miro acá que x es 3t cuadrado más 2 más 1, la derivada me quedaría acá 2t por 3, 6t. Me quedaría 6t. Más la derivada de z con respecto a y, me quedaría 10y, por la derivada de y con respecto a t, que me quedaría 6. Acá después multiplicamos, me queda 48tx más 60y. Y en el tercer paso yo reemplazo la x por lo que vale y la y por lo que vale. La x era 3t cuadrado más 1 y la y valía 6t. O sea que acá yo voy a reemplazar la x por 3t cuadrado más 1 y la y por 6t. Hacemos toda la cuenta, acá hacemos distributiva, me quedaría 48t por 3t cuadrado, sería 144t al cubo, 48t por 1 me queda 48t, acá me queda 60 por 6t, me queda 360t. Y por lo tanto me quedaría así, 144t al cubo más 408t. Esta sería la derivada de z con respecto a t. Después, siempre al final, vieron que la derivada me tiene que quedar en función de la última variable. ¿Se acuerdan que acá yo tenía la función que dependía de las dos primeras variables, que eran x e y a su vez x e y dependían de una última variable que era la t? Cuando saco la derivada, con respecto a t, me tiene que quedar todo en función de la última variable, que era la t. Muy bien, entonces, acá sacamos el resultado de la derivada. Ahora, como me piden para t igual a 2, yo reemplazo donde diga t por 2 y la cuenta me da 1968. ¿Entendieron cómo se hace la derivada eh, para funciones compuestas? El resultado te tiene que quedar, Florencia, con la variable t, que es la última. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para que entiendan y refuercen el procedimiento. Acá vieron que dice, dada la función f, que f de x y es igual a 2x cuadrado más 6y cuadrado, siendo x igual a u al cuadrado b e y es igual a b sobre u. Vieron que antes nosotros teníamos una función, vieron, teníamos esta función que dependía de x y de y después x e y dependían de una última variable que era la t. Acá yo tengo una función que depende de x y de y a su vez x e y no dependen de una última variable, dependen de dos últimas variables, que son u y b. Entonces acá me dice, hallar la derivada parcial de f con respecto a u, después obtener la derivada de f con respecto a u para u igual a 1 y b igual a 3, después hallar la derivada parcial de f con respecto a b, y después obtener la derivada de f con respecto a b para u igual a 1 y b igual a 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para hacer el punto A que me pide la derivada con respecto a u, yo tengo que poner la fórmula. Acá mi u vendría a cumplir el papel de la t de antes. Entonces vieron que la fórmula sería así. La derivada de z con respecto a u, que sería mi última variable, es así. La derivada de z con respecto a x, que sería mi primer variable,
por la derivada de esta variable con respecto a la última, que en este caso es u, más la derivada de z con respecto a la segunda variable, que es la i, por la derivada de esta segunda variable con respecto a la última, que sería la u. Esta sería la fórmula. ¿Entendieron cómo se hace para poner la fórmula? Porque no es acá cuestión de que me quede siempre con la t. Vieron, lo que tengo que aprender es a usar cualquier letra. En este caso, lo pongo con respecto a u. ¿Entendieron esta fórmula? Sí, profesor. Bueno, entonces, ahora una vez que yo pongo la fórmula, después ya el ejercicio me va llevando. Hago la derivada de z con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x me queda 4x. Y lo pongo acá, en lugar de zx. Ahora, la derivada de x con respecto a u, vieron que acá yo tengo que x es igual a u cuadrado por b, me quedaría 2ub, que es lo que pusimos acá, 2ub, la derivada de x con respecto a u. Más la derivada de z con respecto a i, me quedaría 6i, por la derivada de i con respecto a u. Como u está abajo, voy a tener que hacer la derivada de la división. Sería la derivada de arriba con respecto a u, me queda 0, por el de abajo sin derivar, que es u, menos el de arriba sin derivar, que es b, por la derivada de abajo, que es u, con respecto a u me queda 1, todo sobre u al cuadrado, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, acá esto me desaparece, me queda solamente menos b sobre u al cuadrado, y acá hago 4 por 2, 8, y al final me quedaría, este menos lo pongo acá adelante, y me queda esto como resultado final. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar la x y la y por lo que vale. La x y la y por lo que vale. La x era u cuadrado b, y la y es b sobre u. Entonces reemplazo la x por u cuadrado b y la b por b sobre u. Hacemos toda la cuenta y me queda que la derivada de z con respecto a u es todo esto. Vieron que el resultado siempre me tiene que quedar con las últimas variables. En el caso anterior me quedaba con t. Acá me tiene que quedar con u y con b, que es lo que nos quedó. Una vez que sacamos la derivada de z con respecto a u, el punto b me pide sacar la derivada de z con respecto a u para u igual a 1 y b igual a 3. Entonces, acá donde dice u, vamos a poner 1, y donde dice b ponemos 3. Hacemos el reemplazo, hacemos toda la cuenta, y me queda que la derivada de z con respecto a u en 1, 3 es 18. Bueno, todo eso era con respecto a u. Ahora lo que me pide es la derivada de f con respecto a b. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Lo que voy a hacer es primero pongo la fórmula. En este caso, la b viene a cumplir el papel de la t. ¿Vieron? Esa t que yo tenía al principio. Entonces, la derivada de z con respecto a b es la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a b, más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a b. Bueno, y después voy reemplazando por los resultados. La derivada de z con respecto a x es 4x, la derivada de x con respecto a b, vieron que x era u cuadrado b. Cuando lo derivo con respecto a b me queda u cuadrado, que es lo que pusimos acá, u cuadrado. Más la derivada de z con respecto a y es 6i, por la derivada de y con respecto a b, la derivada de y con respecto a b, vieron que acá yo tengo que y es igual a b sobre u, hacemos la derivada de la división, que me queda esto, después b por 0 me queda 0, al final me queda u sobre u cuadrado, que simplificado me queda 1 sobre u, y después reemplazo la x por lo que vale y la y por lo que vale. Hacemos toda la cuenta y nos queda, este es el resultado de z con respecto a b. Después, como me pide para u igual a 1 y b igual a 3, donde dice u pongo 1 y donde dice b pongo 3, hacemos toda la cuenta y me queda este resultado. Muy bien. ¿Entendieron cómo se hace entonces la derivada parcial para funciones compuestas?
Muy bien, ahora vamos a una aplicación económica. 4u al cubo. ¿Dónde quedó 4u al cubo? Ah, 4u al cubo. Ah, tenés razón, queda 4u a la cuarta. Sí, acá está mal, esto hay que arreglarlo. Sí, acá hay que arreglarlo, que es la cuarta. Igual va a quedar igual el mismo resultado, pero porque es 1 a la cuarta. Pero esto es lo que queda, hay que modificarlo. Está bien, gracias, Evelyn. Bueno, pero al final queda igual porque me queda como u a la cuarta es 1, me queda lo mismo que u al cubo. Así que queda lo mismo. Bueno, vamos ahora a hacer el ejercicio de aplicación económica de las derivadas de funciones compuestas. Bueno, vamos a hacer la derivada, la aplicación económica de una función de derivadas compuestas. Bueno, tengan en cuenta que esto lo escribí ayer, ya cuando terminé, que eran las 10, se lo mandé. Así que puede ser que tenga otros errores. Bueno, vieron que acá el ejercicio 9 dice, si la demanda de un bien depende de P sub 1 y de P sub 2, vieron que acá sería, esta es la demanda del bien, donde P sub 1 es igual a 1 más raíz de t y P sub 2 es igual a 4 más 0,25t al cuadrado, expresan cómo varían los precios en función del tiempo. Acá el punto A me pide hallar la velocidad de variación de la demanda, que sería de la derivada de D1 con respecto a t, utilizando derivación de funciones compuestas. Evaluar para t igual a 16 e interpretar económicamente el resultado. Muy bien, entonces acá me pide la derivada de d sub 1 con respecto a t. Lo primero que tengo que hacer es poner la fórmula. Vieron que acá la D1 vendría a ser como la Z, ¿no? Entonces sería, la derivada de D1 con respecto a T sería la derivada de D1. Vieron que acá P sub 1 y P sub 2 vendrían a ser como la X y la Y, que serían las primeras variables de D1. La última variable es la T. Entonces sería la derivada de D1 con respecto a P sub 1 por la derivada de P sub 1 con respecto a T, más la derivada de D sub 1 con respecto a P sub 2 por la derivada de P sub 2 con respecto a T. Esta es la fórmula. ¿Entendieron cómo se escribe esta fórmula? Porque esto es lo más importante. ¿Entendieron cómo se hace? Ok. Bueno, entonces, una vez que yo pongo bien la fórmula, después voy sacando las derivadas que me dice la fórmula. La derivada de D1 con respecto a P sub 1, vieron que es, si yo me fijo, me quedaría acá 0, acá menos 3 y acá 0. O sea que me queda menos 3. La derivada de P sub 1 con respecto a T, vieron que acá me queda 0, acá me queda 2 y acá me queda 1 sobre 2 por la raíz de T, que es lo que pusimos acá. Más la derivada de D1 con respecto a P sub 2, D1 con respecto a P sub 2, vieron que acá me queda 0, acá me queda 0 y acá me queda 2 por 1, 2. Es lo que pusimos acá.
y después la derivada de t sub 2 con respecto a t, me queda 0,25 por 2t, sería 0,5t. La clave de la fórmula es que la clave de la fórmula es así, que yo tengo que mirar la función y tengo que mirar cuáles son las variables primeras. Las variables primeras, vieron que acá yo tengo la función que es de 1. Las variables primeras serían p sub 1 y p sub 2. Y la última variable sería la t. Entonces yo tengo que hacer d1 con respecto a p sub 1 por p sub 1 con respecto a t, más d1 con respecto a p sub 2 por p sub 2 con respecto a t. Esa es la fórmula. Bueno, entonces acá habíamos hecho todas las derivadas, resumimos un poco y nos queda esto que está acá. Como ya me quedó todo con t, acá este sería el resultado de la derivada de 1 con respecto a t. Ahora, ¿qué me pide? La derivada de d1 con respecto a t para t igual a 16. Yo reemplazo el 16 acá, el 16 acá, hacemos toda la cuenta y me queda 7,25. Entonces ponemos, la demanda aumenta aproximadamente 7,25 unidades cuando t aumenta una unidad a partir de 16. Muy bien. Entonces, ¿entendieron cómo se hace todo esto que vimos que es derivadas parciales para funciones compuestas? Lo importante es saber escribir la fórmula y después ir resolviendo las derivadas que va proponiendo la fórmula. Muy bien, ¿entendieron entonces esto de derivadas de funciones compuestas? Muy bien, vamos ahora al último tema que es de funciones implícitas. No, después igual hay que leerlo, porque vieron que en la primera clase siempre uno lo que hace es entiende en forma general y después cuando uno lo va releyendo, lo va como entendiendo mejor. Y, y yo siempre por eso les pido que hagan el ejercicio, porque cuando uno hace el ejercicio ahí lo entiende mejor. Y uno después, o sea, uno si no hace el ejercicio y después quiere hacerlo más adelante, como no lo hizo en su momento, le cuesta el doble hacerlo. Así que por eso yo insisto de que termine una explicación y insisto para que hagan un ejercicio para reforzar lo que aprendieron en ese momento. Bueno, vamos al concepto de funciones implícitas. Ustedes vieron que, por ejemplo, en Matemática 1, cuando yo tenía una función lineal que era y igual a un medio de x más 2, por ejemplo, tenía y igual a un medio de x más 2. En Matemática 1, la x es la variable independiente y la y es la variable dependiente. En Matemática 2, la x y la y son las variables independientes y la z es la variable dependiente. Bueno, cuando yo tengo y igual a un medio de x más 2, ahí la y está despejada, o sea, la variable dependiente está despejada. Pero cuando tengo y igual a un medio de x más 2, ahí lo que tengo es una función explícita. Cuando la y no está despejada, lo que voy a tener es una función implícita. En el caso de una función de dos variables, cuando la z está despejada, yo ahí tengo una función explícita. Cuando la z no está despejada, yo tengo una función implícita. La expresión general de una función implícita siempre se pone así, siempre se simboliza con F mayúscula y se pone x y z igual a 0. Por ejemplo, acá esta sería una función implícita, ¿vieron? X cuadrado más z cuadrado menos y menos 1 igual a 0, porque la z no está despejada. Siempre
yo identifico la función implícita y ahí identifico